Desde el instante en el que nació, le dijeron que era un monstruo. Nunca conoció el abrazo de una madre, ni la sonrisa sincera de un amigo. Lo único que conocía era el miedo que se reflejaba en el rostro de los demás, el rechazo y el dolor en su corazón. Su nombre era Gaara, y aunque el mundo lo condenó como un demonio, en realidad él solo era un niño que quería ser amado. Hoy te contaré su historia, la que tal vez sea la más triste y también la más humana de todo Naruto. Ya desde antes de nacer, la vida de Gaara había quedado condenada por la realidad y circunstancias del cruel mundo shinobi. Él nació en Sunagakure, la aldea más pobre y débil entre las 5 grandes naciones ninjas, y además en la que posiblemente era su peor época tras la desaparición del tercer Kazekage y la finalización de la tercera guerra ninja, que los había dejado muy debilitados. En este contexto, su padre Rasa, nombrado el cuarto Kazekage de la aldea, ideó un plan desesperado: crear un arma viviente que le diera poder y estatus a la aldea. Y para eso, convirtió a su propio hijo en el Jinchuriki del Chukaku, un demonio temido y odiado por toda la aldea. El Chukaku le fue sellado a Gaara mientras todavía él estaba en el vientre de su madre, lo que adelantó el proceso de parto, causó que Gaara naciera de forma prematura, acabando con la vida de su madre en el proceso. Ya a partir de aquí vemos que la vida de Gaara está marcada por 2 elementos muy importantes: la tragedia y la muerte, que será algo que lo acompañará durante el resto de su vida. Al ser el Jinchuriki del Chukaku, Gaara nació con un Kekkei Genkai que le permitía manipular la arena de forma consciente e inconsciente, como si tuviera voluntad propia. Era una defensa automática, casi perfecta, pero lo que prometía ser una bendición para él se reveló como la peor maldición, porque resulta ser que la arena reaccionaba ante cualquier emoción del niño, o siquiera si alguien se le acercaba demasiado, ella atacaba sin que Gaara pudiera controlarla. A causa de esto, desde muy pequeño ya había herido y matado a muchas personas sin él quererlo, y con ello la aldea lo etiquetó incorrectamente como un demonio. Pero lo que ellos no eran capaces de ver es que detrás de ese poder que tanto temían se encontraba solo un niño vulnerable, sensible, inocente, empático, que no tenía culpa realmente de lo que hacía. Él no eligió esa vida y ahora sufría a causa de ello, por el rechazo de su pueblo y sobre todo de su padre, que lo veía solo como un arma fallida. Gaara no comprendía su lugar en el mundo, se sentía ajeno a él. ¿Por qué no era querido? ¿Por qué no era aceptado? Pero aún en medio de toda esa terrible oscuridad, él tenía un refugio, o un ángel guardián, si se quiere. Ese era su tío Yashamaru. Yashamaru era su guía, su protector, la única persona que lo trataba con un ápice de cariño, como a un niño, y que le daba consuelo en medio de todo su sufrimiento. Y es gracias a él que Gaara encontró un poco de esperanza. Un día, tras herir sin querer a otro niño, Gaara intentó cortarse con unas tijeras. Quería entender qué era el dolor, algo que él jamás había sentido en carne propia, porque su arena lo había protegido durante toda la vida. Pero aunque él nunca lo había sentido, aunque no lo conocía, sí había causado mucho dolor a los demás y quería
por una vez entenderlo a plenitud, entender qué era eso tan malo para que todos lo odiaran. Sin embargo, como siempre, la arena lo protegió y, frustrado, le preguntó a Yachamaru, ¿qué es el dolor? Yachamaru trató de explicarle, pero no supo cómo hacerlo correctamente, porque ¿cómo le explicas a un niño algo que es sencillamente inexplicable con palabras? Es algo que hay que sentirlo para poder entenderlo bien. Aún así, Gaara demostró que sí lo entendía de alguna manera. Tal vez no de una forma física, obviamente, pero sí emocional. Porque a él su corazón siempre le estaba doliendo. Le dolía cuando lo evitaban, le dolía cuando dañaba a otros, le dolía cuando su padre lo miraba sin amor. Y recordemos que solo estamos hablando de un niño con 6 años de edad. Y ya para este punto en su corta vida estaba roto, se sentía aislado, estaba deprimido, no tenía identidad ni pertenencia en el mundo, porque le habían negado algo tan básico como la aceptación y el amor. Yachamaru, al verlo en estas condiciones, le da un salvavidas, porque obviamente es un niño, no merece pasar por ese infierno. Él le asegura que lo ama y que su madre también lo amó antes de morir, y más que nada en este mundo lo amó tanto que incluso Yachamaru creía que esa arena que lo protegía no era el Chukaku, sino el amor de su madre cuidándolo desde el más allá. Esas palabras encendieron algo en Gaara y por primera vez sentía algo que jamás había experimentado en toda su vida, porque si había algo que Gaara desconocía más que el dolor, eso era el amor, y por primera vez creía sentirlo. Él no estaba tan solo como siempre creyó, porque resultaba que era amado por las 2 personas más importantes de su vida, y si era amado por ellos, entonces tal vez las demás personas también podrían llegar a hacerlo en algún momento, pero esa esperanza no duraría mucho. Rasa, su padre, había decidido que Gaara era un error, una amenaza que debía ser eliminada como si fuese una plaga, porque había traído más problemas que beneficios a la aldea. Rasa le ordena a un ninja que atacara a Gaara en secreto. El ninja lo embosca, por supuesto, por la espalda en una noche que Gaara estaba especialmente solo y vulnerable. Pero, como siempre, su arena reacciona de forma automática y lo protege, estampando al agresor contra una pared. Gaara, confundido, se acerca para tratar de descubrir quién lo había atacado y ver su rostro, pero al hacerlo, todo su mundo termina de colapsar definitivamente, porque quien lo había atacado resultaba ser Yachamaru. Desesperado, Gaara quiere entender por qué Yachamaru haría eso, y él, a las puertas de la muerte, le explica que había sido una orden de su padre. Esto impacta tanto al niño que termina vomitando asqueado, y no es de extrañar saber que tu padre trató de matarte. Es algo que rompería a cualquiera. Sin embargo, de alguna manera, Gaara logra procesarlo, porque su padre nunca había sido especialmente afectuoso con él, en eso estamos todos claros. Pero Yachamaru, él había sido distinto. Él le había dicho que lo quería, había sido comprensivo con él. Entonces Gaara, temblando, intenta convencerse de que fue una orden, de que Yachamaru realmente no tuvo otra opción, pero él lo corrige. Le dice que pudo haberse negado, pero no lo hizo, porque en el fondo siempre lo había odiado. Pero lo peor no es tan solo eso,
como si no fuese suficiente que la persona más importante para ti con vida te apuñale de esa manera. Además, Yachamaru también le dice que su madre nunca lo amó. Resultaba que realmente Gaara jamás había sido amado. En ese instante, por supuesto, todo el mundo de Gaara se quiebra. El único vínculo que había tenido, su única luz, se había apagado completamente. Todo lo que él creía resultó ser solo una mentira. Su corazón ahora estaba completamente destruido. Y ya después de ese quiebre, Gaara se transforma en un auténtico demonio, en una sombra de lo que alguna vez fue. Ahora era frío, implacable, sanguinario, mataba sin piedad, por puro placer, porque en el miedo y en la muerte hallaba su única forma de sentirse vivo. Si durante toda su vida lo habían llamado demonio, entonces se convertiría en uno, porque eso era lo único que el mundo le había enseñado a hacer. Era el rol que le habían dado, lo que él creía que era su razón para existir en este mundo. Pero ese lugar, ese rol, era un vacío sencillamente imposible de llenar. Porque mientras más mataba, más profundo era el agujero dentro de él. Porque al igual que su arena lo protegía físicamente, él también protegía su corazón detrás de su máscara de demonio, ya que realmente en su interior él seguía siendo ese niño que solo quería ser amado. Y durante el arco de los exámenes Chunin vimos una grieta en esa máscara. Cuando Guy salva a Lee luego de que Gaara intentara matarlo al final de su épico enfrentamiento, Gaara se quiebra porque ese acto de amor, de protección por parte de Guy le recordó a Yachamaru, y por un breve instante, pero muy muy breve, volvió a ser ese niño vulnerable. Pero rápidamente su armadura emocional se activa y se esconde de nuevo detrás de su fría máscara y reprime cualquier rastro de humanidad que pueda tener. Aún así, ya había quedado marcado por el momento, porque sintió algo que no sabía que podía sentir: envidia. Envidia de Lee, porque él tenía a alguien que lo protegiera, que lo reconociera, que lo amaba, y Gaara no lo tenía. Por eso, más adelante, intenta matarlo cuando está hospitalizado, no solo por crueldad, sino porque necesitaba con urgencia callar esa incómoda emoción que le recordaba que todavía era capaz de sentir, que todavía era humano. Por fortuna, Naruto estaba allí para detenerlo. Ah, sí, también estaba Shikamaru, pero por fines del video lo vamos a omitir. Y qué bueno que llegáramos a mencionar a Naruto, porque él es una parte importante del desarrollo de Gaara. Verán, Naruto y Gaara son dos caras opuestas de la misma moneda. Ambos fueron Jinchuriki desde su nacimiento, ambos fueron rechazados, ambos fueron llamados monstruos y ambos fueron condenados a la soledad de forma injusta en su infancia. Pero la diferencia estuvo en la guía que recibieron. Naruto siempre tuvo a Iruka. Él fue el primero en reconocerlo como individuo y no como Jinchuriki. Él le dio el afecto que siempre le habían negado y también un motivo para seguir viviendo. Eso impulsó a Naruto a convertirse en alguien fuerte, en alguien empático, en un héroe capaz de sacrificarse por los demás y de dejar el odio atrás. Mientras tanto, Gaara tuvo a Yachamaru, que le arrebató el poco amor que había recibido en su vida. Terminó de arrojarlo al abismo. Ambos perfectamente pudieron tener el destino del otro, y por eso, si alguien podía salvar a Gaara, ese era Naruto, porque nadie más podía entender su dolor como él. Nadie más podía hablarle
desde la experiencia, desde la herida. Y así lo hizo. Naruto se enfrentó a Gaara más adelante, durante la invasión a Konoha, para proteger a sus amigos y a la aldea. Pero no lo hizo con odio, sino con empatía, porque entendía perfectamente lo que Gaara había tenido que sufrir durante toda su vida. Y aún luego de derrotarlo, lloró por él, su enemigo, quien había tratado de destruir todo lo que amaba. Y con eso Naruto le demostró a Gaara que podía vivir de otra manera, de que podía cambiar. Y yo sé que muchos consideran esta evangelización como un guionazo, pero realmente no lo es, porque como dije antes, esta faceta sanguinaria de Gaara solo era una máscara, una respuesta al dolor, un escudo igual que su escudo de arena, escudo que también empezó a romperse desde los exámenes Chunin, desde su enfrentamiento con Lee, cuando Gai lo salva. Naruto sencillamente solo dio el golpe final, uno honesto desde la comprensión, uno que le devolvió a Gaara algo que creía haber perdido, la esperanza. Y el cambio luego de esta pelea fue tan real, tan profundo, que el Gaara que vemos después incluso parece un personaje totalmente diferente, porque aceptó sus emociones, se volvió más empático y se hizo más humano. Tan grande fue su transformación que, siendo aún un adolescente, fue elegido como quinto Kazekage, demostrando que pudo ganarse el respeto y cariño de su aldea, esa misma que alguna vez lo vio como un monstruo y que ahora lo admiraba. Y Gaara era capaz incluso de dar su vida por ellos, como lo demostró al sacrificarse valientemente durante el ataque de Deidara cuando Katsuki fue a capturarlo. Pero sin duda alguna, donde vemos más notoriamente su evolución, y es increíble que esté diciendo esto, es durante la Gran Cuarta Guerra Ninja, donde funge como líder de la Alianza Shinobi, demostrando claramente la confianza que ahora generaba, no solo a su aldea, sino a todo el mundo. Antes de iniciar la guerra, Gaara tiene uno de los momentos más poderosos y emotivos de todo Shippuden, cuando da un discurso que inspira a todos los shinobis a unirse, a dejar el odio en el pasado y a luchar juntos. Y esto no es solo palabrería barata de un político. Gaara habla con fundamentos desde la experiencia de su vida, porque él mismo formó parte de ese ciclo de odio durante mucho tiempo y fue convertido en un demonio por esa misma realidad. Pero Naruto lo salvó, y si alguien como él, que vivió perdido durante tanto tiempo, que no sabía ni siquiera su lugar en el mundo, pudo cambiar, entonces, ¿por qué los demás no podían hacerlo? Aquí Gaara ya se había convertido en lo que Naruto fue para él, en un guía, pero en lugar de inspirar solo a un niño perdido, lo estaba haciendo en todo el mundo. Y ya más adelante, Gaara incluso logra lo impensado, perdonar a su padre. Sí, el mismo padre que lo convirtió en un arma, que lo condenó a vivir en un infierno y que trató de matarlo, a ese ser mugriento y asqueroso. Gaara fue capaz de perdonarlo. ¿Qué? Dije que Gaara lo perdonó, no yo. Y aquí, finalmente, Gaara terminó de encontrar paz en su vida y logró reconciliarse con su pasado, porque descubrió por parte de Rasa que Yaoyamaru y su madre realmente sí lo habían amado, y esa arena que lo protegía nunca fue el Chukaku, era, como le había dicho Yaoyamaru, el amor de su madre, que siempre lo acompañó. Gaara pasó años perdidos, se le negó el amor, su identidad, y se ocultó detrás de lo que él creía que era su rol en el mundo, ser un asesino. Pero fue salvado, reconstruido, transformado, y encontró su verdadero lugar.
no como un arma ni como un demonio, sino como un líder, como un símbolo de redención, capaz de inspirar a los demás, pero sobre todo como un ser humano capaz de amarse verdaderamente a sí mismo y a los demás. Y solo bastó con que alguien reconociera su existencia.